proteger, ser justo, pero ¿qué tan cierto es? ¿Realmente el Estado toma las medidas necesarias para protegernos y hacer lo necesario para brindarnos justicia cuando lo necesitamos? El día de hoy hablaremos de una sentencia sobre un caso importante, doloroso y muy triste, en donde nuevamente el Estado se deslindó por completo de responsabilidades y se ignoró a 11 voces víctimas de violencia. Este es el caso Atenco. ¿Qué sucedió? En mayo del 2006, autoridades municipales de Texcoco intentaron desalojar a un grupo de floricultores que vendían sus productos en un mercado público. Esto obviamente no le gustó a la población, entonces sin llegar a un acuerdo con ellos, esto provocó que hubiera un enfrentamiento entre policías estatales, municipales y así también las personas que estaban apoyando esta protesta. Durante este operativo se realizaron numerosas detenciones, entre las cuales estaban estas 11 mujeres. Muchas de ellas detenciones fueron sin razón alguna, simplemente las agarraron y se las llevaron. Y es lo que hoy hablaremos en este video. Esta sentencia analiza la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos cometidos contra estas 11 mujeres víctimas. Durante estos operativos antes mencionados, realizados los días 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, durante estos dichos operativos, las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria, sometidas a golpes, amenazas, violencia física, psicológica y sexual, incluyendo actos de violación y otras formas de tortura sexual, mientras eran trasladadas al penal de Santiaguito. Estas mujeres presentaron denuncias ante las autoridades mexicanas, pero las investigaciones fueron lentas, insuficientes y entre muchos casos no se sancionaron a los responsables, no se investigó adecuadamente y de hecho algunas de las detenidas fueron responsables por diferentes delitos como portación de armas y fueron detenidas por varios días o incluso meses. Al considerar que el Estado mexicano no había garantizado un recurso efectivo a la investigación de las víctimas, con el apoyo de organizaciones de derechos humanos, presentaron una petición a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Hubo un plazo establecido por la Corte para resolver el conflicto, pero este plazo no se venció, entonces se decidió someter este caso hacia la Corte Interamericana. La Corte Interamericana pues ya estuvo investigando y se dio responsable al Estado mexicano por la violación de diversos derechos humanos. Entre ellos está la integridad personal, la libertad personal, garantías judiciales, protección judicial y el derecho a vivir libres de violencia y discriminación por razones de género. Dentro de la determinación de la Corte, se determinó que el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales fue desproporcionada, desigual que el de las víctimas, y que la violencia sexual fue utilizada como un mecanismo de castigo, de intimidación y de discriminación hacia estas personas por razones de género. Además, se estableció que las detenciones fueron ilegales, ya que las mujeres no fueron informadas de las razones de su arresto, ni contaron con una defensa adecuada desde el inicio del procedimiento. Asimismo, la Corte concluyó que las autoridades mexicanas no investigaron los hechos con la debida diligencia, como ya comentó mi compañera. Estas investigaciones presentaron retrasos, omisiones, demasiadas deficiencias en la obtención de pruebas y una falta de perspectiva de género. Hablemos de la perspectiva de género desde el punto de vista de las víctimas, en donde, para empezar, no estaban hechas de conocimiento de lo que estaba sucediendo. Y pues también porque el sexo femenino, pues opuesto al sexo masculino, pues de alguna manera estamos más expuestas, somos más vulnerables, lo que favoreció a la impunidad. También se reconoció que los familiares de las víctimas sufrieron afectaciones psicológicas y morales muy graves como consecuencia de los hechos ocurridos y de la falta de justicia que las víctimas tuvieron.
Durante este proceso ante la Corte Interamericana, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad por diversas violaciones de los derechos humanos. No obstante, aún así no hubo una debida diligencia del Estado en su momento. Entre ellas, la privación ilegal de la libertad, la tortura física, la tortura psicológica y sexual. La falta de investigación inicial y la ausencia en el marco jurídico adecuado sobre el uso de la fuerza y la tortura en ese momento, ya que recordemos que fueron ignoradas. Aún después de esto, la Corte siguió con investigaciones para determinar la reparación del daño adecuado, que era lo que se acoplaba y se amoldaba más para la protección de las víctimas y la justicia adecuada. Como reparación, la Corte ordenó al Estado mexicano continuar investigando y sancionando a todos los responsables, brindar la atención médica adecuada a las víctimas y a los familiares, la reparación de atención psicológica gratuita a todas las víctimas, pagar la indemnización por los daños materiales e inmateriales que sufrieron, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y fortalecer la capacidad de los cuerpos de seguridad, que esto es muy importante, ya que los cuerpos de seguridad, al no tener una buena capacitación, pues ellos abusaron de su autoridad por completo. Asimismo, adoptar unas medidas para prevenir la tortura, la violencia física, sexual y el uso excesivo de la fuerza, especialmente contra las mujeres. Dentro de las medidas de satisfacción que dio la Corte es que se hizo diferentes medidas para reparar el daño por las autoridades que no fueron competentes, y entre estas era continuar con la investigación, los hechos hasta identificar y sancionar a todos los responsables, como dijo mi compañera, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y ofrecer disculpas a las víctimas, publicar la sentencia y difundir ampliamente su contenido para que sea de conocimiento público todo lo que sucedió, crear mecanismos para preservar la memoria de los hechos y reconocer la dignidad de las víctimas. Otras medidas pues la atención médica, psicológica y psiquiátrica especializada en las 11 mujeres y en sus familiares, pues es un proceso realmente fuerte que tuvieron que llevar. Entonces, pues sí, fue difícil llevar el tratamiento y también la debida justicia para las personas, y más cuando el Estado, repetimos, no hizo caso a los hechos en el tiempo estimado, y aun cuando la Corte Interamericana le dio un periodo de tiempo para resolver el conflicto, el Estado hizo caso omiso y decidió no obedecer a las víctimas y no hacer justicia digna. Pues fue un gran impacto psicológico para las víctimas y sus familiares llevar todo este proceso, y que además hayan sido pues el propio Estado que te está ignorando, que las fuerzas fueron las que te llevaron sin ni siquiera decirte por qué, y de hecho no las dejaron ni tener un abogado presente cuando dieron sus declaraciones. También mencionar que cuando la Corte Interamericana estaba realizando las debidas investigaciones, concluyó que la investigación estuvo influenciada por estereotipos de género, pues varias de las autoridades minimizaron las denuncias de las víctimas, pusieron en duda la credibilidad de las víctimas y restaron importancia a la violencia sexual que sufrieron las víctimas. Esto generó discriminación institucional y favoreció la impunidad, pues, para los altos mandos, ¿no? La investigación debió realizarse con perspectiva de género, como ya mencionamos anteriormente, ya que estamos hablando de mujeres víctimas vulnerables en ese momento, ya que no tienen la misma jerarquía. Estamos hablando de autoridades policiales, municipales y de mujeres trabajadoras, mujeres estudiantes, porque también hubo estudiantes jóvenes que tenían una familia. Entonces vamos con una balanza desigual. Y de hecho cuando las agarraron, ellas declaran que hasta como que les echaron la culpa, porque dijeron, esto te pasa por estar aquí manifestando en lugar de estar haciendo
tortillas estando en tu casa. Y recordemos que no todas estas víctimas estaban involucradas en el movimiento que hubo de los floricultores. Entonces, algunas iban pasando y entonces fueron retenidas, fueron amordazadas, fueron torturadas, y ahí es cuando tú dices, te puede tocar aunque no estés involucrada en el hecho. Y de hecho, lo que más me enojó en la lectura de esta sentencia es de que muchas policías mujeres también influenciaron a los policías hombres diciéndoles que pues fue su culpa, que deberían de estar en su casa, que nunca debieron haber salido, como si ellas tuvieran la culpa de lo que está pasando, cuando ni siquiera estaban unas manifestando, nomás estaban pasando, andaban por ahí y pues le tocó. Principalmente este caso te hace ver y reflejar el cómo el Estado capacita o capacita, porque pues aún se siguen viendo actos como estos, en donde la ignorancia es la mayor partícipe de estos actos, en donde ellos, por creerse altos mandos, se creen súper altísimos, ¿no? Y con la capacidad de hacer y deshacer lo que ellos quieren. Como si fueran intocables. Sin considerar que no todas las personas somos iguales, sin considerar que nosotros somos gente trabajadora, gente que sale a estudiar, a trabajar, a mantener una familia, y que solo estamos buscando justicia, igualdad, equidad, y que nuestros derechos se protejan. Entonces, yo espero que después de esta sentencia que la Corte Interamericana protegió a las mujeres, espero que se tomen las medidas necesarias y se tomaran las medidas necesarias para la no repetición. Y pues esta sentencia constituye uno de los precedentes más importantes del sistema interamericano en materia de violencia sexual como forma de tortura, el uso excesivo de la fuerza pública, perspectiva de género en las investigaciones y responsabilidad del Estado por violaciones graves de los derechos humanos. Además, reafirmar la obligación de los Estados de investigar estos hechos con debida diligencia, sancionar a todos los responsables y garantizar que este tipo de violaciones no vuelvan a repetirse. Este fue un caso que realmente nos impactó a las dos al momento de leerlo, y esperemos que en el futuro el Estado pues esté tomando estas medidas para investigar de manera correcta. Y también es importante mencionar, espero que nuestro objetivo de este video podcast es informar y también hacer de nuestra conciencia todo lo que pasa a nuestro alrededor, en donde, como he dicho en varios videos pasados, no estamos lejos de la realidad, nos puede pasar a nosotros, a nuestro vecino, a nuestro familiar, espero que no, pero me gustaría que este tema informativo fuera de gran ayuda, para una motivación adecuada, personal, y yo les recomiendo que lean la sentencia porque es muy amplia. Estos puntos que abordamos son lo más general. Exactamente, lo más general, y dentro de la sentencia te encuentras tantas cosas y te das cuenta de tantas cosas, y entonces empiezas a crear tantas hipótesis, tantas conclusiones, y pues espero que este video podcast sea informativo para todos. Muchas gracias. Nos vemos.